Bienvenidos a este foro Unir la docencia en FP como elección profesional, porque queremos hablaros de ese poder de la FP como una puerta directa al empleo. Tiene mucho futuro. Os vamos a contar cómo podéis orientar vuestra carrera hacia esa enseñanza y esa etapa educativa que marca tanto la diferencia en la vida de jóvenes y de adultos. Una formación que además es práctica, accesible, adaptada y que siempre se ha hablado de esa vinculación más real con el mercado laboral, que ha dejado de ser una alternativa, como si dijésemos, de segunda, y está cambiando la perspectiva que se tiene ahora sobre la formación profesional, que en España quizá antes se veía de otra manera diferente y no así en otros países europeos. Y también vamos a hablar, por supuesto, de ese perfil docente, de cómo vosotros, porque muchos de vosotros sois docentes, podéis encaminar vuestros pasos profesionales a esa etapa. Os animamos también a que participéis con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, que después haremos llegar a nuestros ponentes, a nuestros expertos de este foro de Unir de hoy. Y ya presento al primer ponente de esta tarde, que es Francisco José Tamarit Duarte, director académico y profesor de FP de un centro de formación profesional en Granada. Es diplomado en turismo por la Universidad de Málaga y máster en formación del profesorado por la Universidad de Granada, y es coordinador de especialidad y profesor en el máster del profesorado de UNIR. Así que, Francisco José, un placer contar contigo hoy en este foro. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Pues estamos deseando escucharte y que nos hables de la docencia. ¿Por qué elegir FP de una manera profesional y encaminar la carrera hacia esa etapa tan interesante? Así que te dejo la palabra. Muy bien. Pues nada, bienvenidos y bienvenida a todos y todas a este foro y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y nada, supongo que muchos de vosotros pues seréis personas que estáis valorando dedicaros a esto de la enseñanza en formación profesional, o ya algunos incluso seréis docentes o tenéis cierto interés, ¿no?, por esta temática. Y nada, lo que me gustaría en la sesión de hoy es que pudiéramos dar respuesta a estas 4 preguntas que van a aparecer en pantalla, que bueno, que va a ser un poco la estructura que voy a seguir en esta primera parte, ¿no?, del foro. Me gustaría dar respuesta de por qué elegir la FP, ¿vale?, el valor que tiene actualmente a la formación profesional. Si entendéis o conocéis que existe una nueva normativa, un nuevo marco normativo dentro de esta etapa educativa de la formación profesional, y un poco daros algunas cosas que se han cambiado. Luego, qué competencias debéis adquirir si queréis ser docente en este contexto actual de la formación profesional. Y por último, pues ya daros un poco las pautas, ¿no?, orientaros en cómo os podéis convertir en docentes de formación profesional, ¿no? En primer lugar, me gustaría dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué yo os recomendaría elegir la formación profesional para vuestro desarrollo profesional como docente? Bueno, pues lo ha dicho la compañera, ¿no? La formación profesional ya no es una opción de segunda, ya no es una alternativa a la universidad, sino que es una etapa educativa que se ha consolidado dentro del sistema educativo español y que tiene pues unas características muy concretas, porque al final estamos formando a los futuros profesionales de los distintos sectores que componen nuestro país. Y fijaros que es una formación muy práctica, es decir, el alumno y los docentes tenemos que entender que nuestro alumnado va a aprender y tiene que aprender de una forma muy práctica. Es una formación y una etapa educativa de futuro, muy conectada a esos sectores productivos, a los distintos sectores productivos, con lo cual es una etapa educativa que va a tener mucha empleabilidad, donde gestionamos los talentos desde las aulas, ¿no?, donde tenemos que poner en valor esos talentos que tienen esos estudiantes que han decidido optar por esta etapa educativa, por esta formación profesional. Y además es una etapa que ya está reconocida, ¿no? Ya está adquiriendo cada vez más prestigio y cada vez está siendo más reconocida, incluso desde los distintos centros educativos, ya están orientando en mayor medida a esos estudiantes no solo a ir a la universidad como una posibilidad más, sino también a tener como primera opción la formación profesional. Y ahora lo que me gustaría es pues ver algunos datos, ¿no?, que avalan esto que os estoy diciendo. Y fijaros que de 2007 a 2020, al curso 2022-2023, esos son los últimos datos, como en color azul podéis ver en la gráfica cómo la formación profesional ha ido creciendo
comparando con la universidad y bachillerato, que son los otros dos colores, cómo ha ido creciendo a pasos más agigantados, digamos, hasta llegar a día de hoy, los últimos datos que tenemos, a más de 1 millón de estudiantes que deciden optar por esta formación profesional para pues tener una mejor empleabilidad, un mejor puesto de trabajo o un puesto de trabajo más adaptado a sus características personales, ¿no? Veis ahí que 1 de cada 3 estudiantes ya después de la educación obligatoria de la ESO decide cursar formación profesional, y esto no solo son datos de números de matrícula, ¿no? Sino que esto también se traduce en empleabilidad, ¿no? Y es aquí donde quiero poner el foco, porque al final los docentes, vosotros si queréis dedicaros a la enseñanza de formación profesional, vais a tener la llave o vais a ser un instrumento de empleabilidad. Al final somos nosotros quienes vamos a ser la llave para construir esos futuros profesionales que van a dedicar y que van a pertenecer a esos sectores productivos que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, fijaros, hay datos como en España, 4 de cada 10 ofertas de empleo son para titulados de grado superior y de grado medio. 7 de cada 10 jóvenes que terminan la FP encuentran trabajo en 6 meses. Es decir, al final hay una conexión entre las aulas, lo que ocurre en las aulas, y luego en muy poco tiempo, solo en 2 cursos, el alumnado sale con un puesto de trabajo, o al menos le cuesta menos desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la primera pregunta, ¿no? Y ahora lo que sí me gustaría pues es daros recursos, ¿no? También no solo voy a hablar aquí de la docencia en formación profesional, sino también que os llevéis algunos recursos. Y fijaros que ya existe un observatorio de la formación profesional donde vosotros mismos vais a poder consultar datos estadísticos y vais a poder comprobar cómo realmente esta etapa educativa pues está teniendo datos de crecimiento, ¿no? La FP cada vez está más fuerte. Yo diría incluso que está de moda, ¿no? Y aquí, pues existe ya un espacio donde vais a poder consultar todos esos datos, ¿vale? Vamos ya con la siguiente pregunta, o lo que quiero dar respuesta, ¿no? Si yo estuviese interesado en ser profesor de formación profesional, me gustaría saber qué contexto actual me voy a encontrar, ¿no? Y hace muy poquito, en el año 2022, se publicó una nueva normativa, una nueva ley, que transforma por completo el sistema que teníamos de formación profesional, con lo cual es importante, si vais a querer ser docentes en vuestro futuro, que entendáis el contexto que os vais a encontrar con esta nueva ley, ¿no? Y fijaros que toda la formación profesional, desde el año 2022, que se publicó esa ley y evidentemente ha sido aplicada oficialmente en este curso académico, toda la formación profesional es dual. ¿Y qué quiere decir que es dual? El alumnado, los estudiantes que deciden optar por esta etapa educativa, por la formación profesional, no solo va a aprender en el aula, en los centros educativos, sino que de una manera paralela, de una manera en alternancia, también va a aprender en la empresa. Y digo aprender porque la empresa va a empezar a tener un rol desde la publicación de esta ley, con esta nueva estructura que tiene la formación dual, tiene un rol formador. ¿Qué significa esto? Que no solo el alumnado aprende en el centro educativo y luego realiza unas prácticas en la empresa, sino que a la vez que está aprendiendo en el centro educativo, también está siendo formado en la empresa. La empresa quiere un rol formador, ¿vale? Esto también nos trae a que son más horas las que nuestro alumnado que cursa formación profesional está en la empresa. Es decir, nuestro alumnado ahora, con esta nueva formación profesional, pasa más horas en la empresa, ¿vale? Otra de las características que tiene esta nueva ley que se publicó, este nuevo sistema de formación profesional, es que se ha unificado el subsistema que existía anteriormente de la formación profesional del sistema educativo y se ha unificado al subsistema que existía de la formación para el empleo. Es decir, ya todo a nivel normativo se ha unificado, se ha integrado en un único marco normativo, y eso también nos abre posibilidades como docentes y también, ahora veréis en la siguiente diapositiva, cómo le abre posibilidades a los estudiantes a seguir formándose y a seguir acreditando y titulando en estudios relacionados con la formación profesional. Bien. La oferta formativa también ha sido otra de las novedades que nos ha implantado esta nueva ley. Y la estructura que sigue a partir de ahora esta formación profesional es una estructura en 5 grados, ¿vale? Estos 5 grados son progresivos y el alumnado
los estudiantes van a poder ir acreditando y acumulando distintas titulaciones o acreditaciones que le van a permitir siempre ir acumulando y accediendo a grados superiores. En el caso de los ciclos formativos, que es la formación profesional del sistema educativo, que siempre nosotros hemos tenido más en mente, nosotros pertenecemos, o esos ciclos formativos pertenecen al grado D, ¿vale? Ahí es donde se enmarcan los ciclos formativos de grado básico, medio y superior, ¿vale? Esta oferta formativa, evidentemente, está estructurada también en 26 familias profesionales. Estas familias profesionales básicamente son ámbitos como por ejemplo la sanidad, la hostelería y el turismo, comercio y marketing, son ámbitos que esos ciclos formativos a los que pertenecen esos ciclos formativos, ¿no? Es un poco la clasificación que se hace desde la formación profesional. Y también, dentro de esas 26 familias profesionales, llegamos a sumar más de 150 ciclos formativos. A mí me gusta llamarlo más de 150 oportunidades de empleo, de desarrollarse profesionalmente estos estudiantes que han decidido optar y apostar por la formación profesional, ¿no? Y luego, las modalidades, ¿no? También se ha flexibilizado y la ley nos ha permitido flexibilizar las modalidades en las que se cursa esta formación profesional y ahí veis pues que tenemos la opción o la modalidad presencial, pero también para aquellas personas que ya tengan un trabajo o que por su tiempo necesiten pues dedicar o no ir presencialmente a esas aulas, pueden hacerlo de manera semipresencial e incluso totalmente virtual o a distancia, ¿vale? Con lo cual, ahí os dejo un poco esta estructura y estas características de la nueva formación profesional para que entendáis que una vez seáis docentes, pues vais a tener que pues entender este nuevo marco normativo, ¿no? Siguiendo un poco, bueno, aquí siempre me gusta dejaros otro recurso que es aquellas personas que ya os haya convencido y de verdad queráis ser docentes de formación profesional, vais a contar con una página web, en este caso del Ministerio de Educación, que se llama Todo FP, donde todo esto que os estoy contando vais a poder profundizarlo, vais a poder ver esos grados que existen, esos 5 grados, cada uno de los ciclos formativos a los que pertenecen y a las familias profesionales a las que pertenece. Y, pues bueno, sería básicamente un recurso más que tenéis ahí con el que podáis pues, profundizar más en esta nueva normativa, ¿vale? Ya sí me gustaría, pues, un poco centrarme más en esas competencias que vais a poder adquirir como docentes una vez que llegáis a ser docentes, ¿no? Y las competencias que no solo podáis adquirir, sino que debéis de tener una vez que ya entráis al aula y tenéis delante, pues, estudiantes que cursan formación profesional. Aquí, bueno, pues me gusta destacar estas 4 palabras que para mí son importantísimas, ¿no? Porque al final los docentes necesitamos inspirar, ser ejemplos para nuestro alumnado. Entonces, una de las características, una de las competencias que yo diría que el nuevo docente de formación profesional tiene que tener es que sea inspirador. Y para ser inspirador, ¿qué es lo que vais a necesitar? Pues básicamente innovar, es decir, querer innovar constantemente. A mí me gusta también decir que los docentes, cuando estamos en las aulas, necesitamos provocar el aprendizaje, necesitamos motivar a nuestro alumnado para que sean capaces pues, de adquirir esas competencias profesionales que en el nuevo contexto y en este contexto tan cambiante, tan volátil, van a necesitar, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues evidentemente vais a tener que aplicar unas metodologías activas, es decir, metodologías que hagan protagonista absoluto a ese alumnado, ¿vale? También, evidentemente, somos conscientes de que los docentes no podemos quedarnos siempre en cosas básicas, sino tenemos que investigar pues las nuevas tendencias también que hay a nivel docente, investigar acerca de los sectores productivos en los que impartimos clases y, evidentemente, todo esto con creatividad y con pensamiento crítico, que son otras de los valores o competencias que tenemos que desarrollar en nuestro alumnado, pero que nosotros como docentes también tenemos que tener, ¿no? Luego también la parte de facilitador o guía. Al final los docentes de formación profesional tenemos que dominar muy bien la materia, tenemos que conocer y ser conocedores del sector productivo del que impartimos clases y también incluso sería ideal que tuviésemos experiencia profesional en ese sector, ¿no? Que tuviésemos ya un bagaje profesional que nos permitiera, una vez que estamos en las aulas, pues ponerle ejemplos reales a esos estudiantes, orientarlos más hacia ese aprendizaje como más significativo, más real, más conectado con lo que realmente luego se van a encontrar en las empresas, ¿no?
Luego, evidentemente, necesitamos tener unas competencias digitales porque necesitamos también tener competencias para transformar el aula en, pues eso, en las nuevas funcionalidades que requieren, que necesitan las empresas y que nosotros desde las aulas tenemos ya que ponerlas en valor en nuestras clases, ¿no? Entonces, la integración de la tecnología, ahora con la nueva revolución tecnológica que tenemos, con la llegada de la inteligencia artificial, necesitamos los docentes, pues, entender que no solo vamos a trabajar nosotros, ¿no?, de manera presencial, sino que siempre vamos a tener esa parte virtual en la que también tenemos que ser competentes como docentes y también ese perfil híbrido, ¿no?, donde el apoyo con la inteligencia artificial ya está evidentemente en las aulas, la inteligencia artificial ya la utilizan nuestros estudiantes y nosotros también como docentes. Entonces, vamos a necesitar tener ese perfil híbrido, ¿no?, en el que un buen uso responsable de la inteligencia artificial por nuestra parte y también pues a nuestros alumnados, ¿no?, a nuestros estudiantes, pues también enseñarles a usarlo de manera responsable, ¿no? Y por último, y no menos importante, es la parte de educadores, ¿vale? Vamos a ser también, y tenemos que ser docentes que conozcamos a nuestro alumnado, como conozcamos sus necesidades personales, porque al final el aprendizaje hay que personalizarlo en las aulas. No todo el mundo aprende a un mismo ritmo, no todo el mundo tiene o parte de unas competencias iguales, con lo cual es necesario siempre, como digo yo, comunicarnos mucho con nuestro alumnado, adaptarnos a sus necesidades, a sus intereses, a sus motivaciones y evidentemente para ello necesitamos compromiso por nuestra parte y sobre todo que ellos nos vean motivados y saber incluso motivarles a estos estudiantes para que no abandonen los estudios, para que sigan apostando por tener más empleo, más oportunidades de empleo. Y al final la formación profesional es una etapa que va a ayudar mucho a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que soy profesor en UNIR, muchas de las competencias que estoy nombrando aquí, ya desde el máster, pues las estamos trabajando con los estudiantes que quieren ser futuros docentes, ¿no? Trabajamos a través de la asignatura de innovación, herramientas tecnológicas que van a permitir ese enfoque más transformador. También trabajamos, o ellos trabajan en otras asignaturas como aprendizaje de la personalidad, pues ese perfil más educador, esa psicología del aprendizaje. También en didáctica, nota de la asignatura, toda la parte de metodología activa, el desarrollo de esas metodologías. Es decir, que al final, desde esa formación inicial, que es el máster de profesorado, vais a estar en contacto con estas competencias y vais a tener que ir pues demostrando, ¿no?, y desarrollándolas para vuestro futuro como educadores y como docentes. Y ya, bueno, aquí os he puesto también un recurso que creo que es muy útil también. Es una publicación, un libro que podéis descargar de manera gratuita que se llama Desafíos formativos y competenciales para el docente de FP y de verdad que podéis descargarlo, verlo, porque os va a ser muy útil y muy interesante todo lo que se nos viene, ¿no? Esos desafíos, esos retos también futuros que tiene la formación profesional y cómo los docentes vamos a tener que afrontarlo. Bien, y ya por último, que quizás es la parte que más os pueda interesar, que es, bueno, muy bien, la formación profesional es una etapa que está fuerte, puede ser que quiera dedicarme a esto, pero ¿cómo lo hago, Fran? Es decir, ¿cómo puedo convertirme realmente en un docente de formación profesional? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Las vías posibles. Pues bien, básicamente lo que necesitáis es cumplir estos dos requisitos, ¿vale? Lo primero de ello es una titulación académica, ya sea, como bien veis en pantalla, diplomado, arquitecto, ingeniero, título de grado, evidentemente ya las nuevas generaciones, ¿no?, el título de grado. Y en el caso de algunas especialidades de formación profesional, vais a necesitar el técnico superior de formación profesional, ¿vale? Que ahora comentaré algunas de ellas cuáles son, pero básicamente para ser docente de FP, además de cumplir con la nacionalidad, edad y otros criterios que os podéis encontrar, sobre todo en comunidades autónomas que tengan lenguas cooficiales, son dos. La titulación académica, que para cierto cuerpo de profesores va a ser la diplomatura, el grado, la licenciatura, pero para otros cuerpos va a ser el de técnico superior. Y, en segundo lugar, esa formación pedagógica y didáctica, que es básicamente el máster universitario en formación del profesorado y el curso oficial de formación pedagógica y didáctica. Estas dos titulaciones, en el caso del máster, es para acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y en el caso del curso oficial para acceder al cuerpo de profesores
de especialista en sectores singulares de formación profesional. Esta titulación es la llave, porque estas titulaciones son habilitantes, son la llave, el requisito mínimo para poder ser docente, ¿vale? Entonces, una vez que cumplamos con estos requisitos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí os he puesto, porque en la página web que os he comentado antes, de todo FP, hay un apartado de comunidad docente y os he puesto las especialidades, justamente en la página web, donde podéis consultar las distintas especialidades a las que podéis optar dependiendo de vuestra titulación. Es decir, si yo, por ejemplo, soy diplomado en turismo, pues podré optar a la especialidad de hostelería y turismo, ¿vale? Y así con cada una de las titulaciones que tengáis. Ahí ya os dejo un poco ese recurso para que vosotros lo veáis, pero me gustaría, pues eso, que entendáis que una vez que cumplís esos requisitos, titulación universitaria y ese máster o curso oficial, que es esa formación pedagógica, se os abren una serie de oportunidades de empleo en esto de la docencia en FP. En primer lugar, vais a poder opositar, vais a poder acceder mediante concurso oposición a estas convocatorias de empleo público que las comunidades autónomas, que son las que tienen las transferencias en educación, las competencias transferidas, perdón, en educación, vais a poder ser profesor funcionario de carrera si optáis por esta opción. Pero no solo es la única opción, es decir, además de las oposiciones, existen ya, con esta vorágine del crecimiento en plaza y de personas interesadas en FP, muchos centros privados y concertados cuyo acceso se realiza mediante currículum, ¿vale? Con candidaturas relacionadas con el currículum. Aquí sí que es verdad que tenéis que cumplir con unos requisitos muy concretos, ¿vale? Que ahora os voy a comentar, os voy a poner un ejemplo muy claro. Pero para que entendáis que no las personas que cumplen los requisitos solo tienen como vía de acceso a ser profesor solo la función pública, sino que podéis también pues ser profesores de centros concertados y privados. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que alguno de vosotros sois graduados o licenciados en psicología. Entonces, lo primero que tenéis que entender es que vais a pertenecer al cuerpo docente de profesores de educación secundaria. Eso no significa que no vayáis a impartir en formación profesional, sino que al cuerpo se le llama profesores de educación secundaria, ¿vale? La especialidad a la que vais a poder optar, si sois graduado o licenciado en psicología, sería en intervención sociocomunitaria. Y ahora vuestra pregunta será, ¿y en qué ciclos y qué módulos, para que os entendáis, qué asignaturas voy a poder impartir? Para ello, en el caso de la formación profesional, habría que consultar los reales decretos de cada ciclo formativo, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo. Fijaros, imaginaros que yo quiero conocer qué requisitos de titulación universitaria me van a pedir para impartir como docente de FP en el técnico superior en educación infantil. Me tendría que ir al Real Decreto 1394 del 2007 que regula ese ciclo y justamente al anexo 3, el apartado C. Y fijaros cómo existe un listado en la columna izquierda de módulos profesionales y justo las titulaciones que son más afines y que en el caso de optar por trabajar en centros privados o concertados son las titulaciones que te van a permitir dar clase en esos módulos profesionales, en esas asignaturas dentro de ese ciclo. Entonces, fijaros que un licenciado en psicología podría impartir clase en los módulos de didáctica, desarrollo cognitivo, habilidades sociales, dentro del ciclo formativo técnico superior en educación infantil, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el ejemplo concreto y si yo fuese licenciado o graduado en psicología, podría impartir todos esos módulos profesionales de este ciclo. Pero en otros ciclos también de la misma especialidad de intervención sociocomunitaria también podría. Siempre habría que consultar el Real Decreto, ¿vale? Esto sí que es distinto para la función pública que en el caso de la función pública, como yo cuando voy a opositar decido por qué especialidad opositar, pues oye, con psicología a lo mejor podría opositar para otra especialidad, porque el requisito es solo la titulación, ¿vale? Además de todo esto, pues lo que os traigo, y me gustaría ahora ya navegar para que veáis el ejemplo claro, es si yo soy licenciado en psicología, ya cumplo el requisito de la titulación universitaria y el requisito del máster de formación del profesorado, ahora ¿cómo busco en qué centros formativos o en qué centros educativos de FP puedo impartir? Entonces, fijaros que ahí ya pues tendríamos que irnos a esta página, ¿vale? Que está dentro también del Ministerio de Educación para buscar los centros autorizados que podríamos utilizar para impartir. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo
pues quiero utilizar, o en la Comunidad de Andalucía sería una de las regiones donde querría trabajar, concretamente en la provincia de Granada. Y abajo ya habría que seleccionar el grado. Como yo me gustaría trabajar en ciclos formativos de grado D, habría que pinchar en el grado D y aquí justo ya me aparecen pues distintos parámetros para la búsqueda. Pero como yo quiero ser o soy licenciado en psicología, ¿vale? Que no es mi caso, pero os lo he puesto como ejemplo, pues me gustaría irme a la familia profesional, que sería la de servicios socioculturales y a la comunidad. Y voy a seleccionar en tipo de centro, ¿vale? Aquí, perdón. Sí, en titularidad del centro voy a seleccionar privado, porque resulta, oye, que yo no me quiero mover de Granada, de la provincia de Granada, y antes incluso de opositar, pues me gustaría tener un primer contacto. Entonces habría que darle al botón de abajo buscar y nos saldrían todos y cada uno de los centros de formación profesional que imparten algunas titulaciones relacionadas con la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad, ¿no? Entonces yo ya accedería aquí y podría ver exactamente qué ciclos formativos se imparten en ese centro y si yo cumplo con los requisitos, pues ya podría a este correo electrónico presentar mi autocandidatura o introducirme en la página web del centro y ver cómo podría trabajar en ese centro, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco espero que os haya gustado y que os haya resultado útil estos recursos que os he ido compartiendo. Y bueno, ya simplemente agradecer tanto a UNIR por confiar en mí y a vosotros que estáis ahí detrás de las cámaras acompañando, pues que hayáis compartido este tiempo con nosotros. Pues muchísimas gracias, Francisco, porque nos has hecho un resumen muy claro, ¿no?, de lo que es la FP, de lo que ofrece, de cuáles son esos caminos, incluso de una manera práctica. También quería preguntarte algunas de las cuestiones, ¿no?, que se plantean aquellas personas que nos ven. Por ejemplo, Rosa nos decía, claro, cuando uno de los retos, ¿no?, que se plantea es no solo enseñar, sino también acompañar. ¿Cómo adquirir esa habilidad? ¿Cómo hacer, además, que los alumnos crean en ellos mismos? Muy buena pregunta. Pues yo creo que lo más importante, como decía, es conocerlos, ¿no? Dedicar tiempo no solo a querer impartir un temario, sino al final conocer sus intereses, conocer sus motivaciones y también sus problemas, porque durante 9 meses que compartimos tiempo con ellos, al final ellos están también o les surgen problemas personales a los que tenemos que atender, ¿no? También creo que es importante formarnos, ¿no? Los docentes no solo, una vez que en el máster ya nos van a dar pinceladas, vamos de una forma muy práctica, vamos a intentar aplicar todas esas competencias para saber acompañar y educar a nuestro alumnado, pero luego una vez que estamos en las aulas, si detectamos algún problema, siempre va a haber o profesionales en el centro educativo que nos puedan ayudar, como orientadores educativos, o también formaciones que, oye, se me están presentando un problema de diversidad o de alumnados que tienen distintas motivaciones y necesito afrontarlo, ¿no? Y al final también es muy importante que el docente no deje de formarse y que a la vez, como os digo, dedique tiempo a ver cómo está su alumnado, a ver cómo está también emocionalmente y desarrollar esa parte humana dentro de las aulas porque también son importantes. Hay veces que el temario o las competencias, lo que estemos haciendo, trabajando con los alumnos es importante, pero creo que paralelamente tenemos que tener esa parte humana y conocerlo de manera un poco más cercana, ¿no? Para poder adaptarnos a ellos y que al final consigan su objetivo profesional, que es para lo que estamos ahí. Es una de las partes más potentes, ¿no?, de esa del educador, ¿no?, esa conciliación de enseñar unas cuestiones técnicas de conceptos y demás que hay que aprender, pero cómo lo haces, ¿no?, desde ese acompañamiento que les hace crecer como personas. También nos preguntan por aquí, ¿cuáles dirías, porque lo has mencionado también en tu ponencia, esos retos, esos desafíos que se enfrentan los profesores cuando por primera vez se incorporan a la FP? Porque además muchos vienen, como decías, de un psicólogo, ¿no?, vienen de otras titulaciones, han adquirido unas habilidades, pero ¿cuáles son esos principales desafíos cuando se afrontan la docencia? Pues yo considero que quizás lo importante o lo que a mí me costó más en esos inicios fue la gestión del aula, ¿no? Al final tienes que controlar los tiempos, tú
si eres un profesional y evidentemente llegas a clase con las clases preparadas, ¿no? Y con unos recursos y unas actividades motivadoras y demás, pero luego la reacción del alumnado, el cómo el alumnado esté ese día, también te va a influir, ¿no? Entonces yo en las primeras clases recuerdo que necesitaba pues controlarlo todo y hay veces que hay cosas que se te escapaban, ¿no? Entonces la gestión del aula, la gestión de las emociones que también tienen nuestros alumnados, el tiempo, ¿no? El que tú consideres que para una actividad súper innovadora pues van a tardar poco y realmente les está costando más, o todo lo contrario, para algo que tú considerabas que lo iban a entender de una manera muy sencilla, ves que les cuesta. Entonces tienes que estar continuamente pues eso, innovando, intentando estar muy atento y haciendo un feedback, ¿no? O al menos estar observando mucho qué les, en sus caras, en lo que te manifiestan, si realmente lo están aprendiendo, ¿no? Y a través de esa comunicación que tiene que dedicarse tiempo para ello, es decir, que no es yo vengo, doy mi clase y me voy, salgo por la puerta y me voy, sino que tiene que haber momentos en el aula en los que se les pregunte si lo están entendiendo, se les pregunte si hay alguna dificultad más, algo más en las que lo podamos ayudar o apoyar, y quizás al inicio te cuesta todavía detectar esas cosillas. Y por eso quizás es importante pues formarse, ¿no? Al final formarse y también experimentarlo. Tampoco vamos a llegar el primer día al aula y vamos a ser los mejores docentes o docentes perfectos. Al final la experiencia es un grado y conforme van avanzando en el curso van a ir viendo y van a ir conociendo a su alumnado y a cómo gestionar esos tiempos y todo lo que ocurre en el aula. También ellos creciendo profesionalmente, ¿no? Para ser mucho mejores. Ya que te veo con tanta pasión, Francisco, yo te quería pedir que me resumieras lo más brevemente posible. ¿Qué le dirías a alguien que se lo está pensando para que se lance y estudie para ser y dedicarse a la FP? Pues le diría que la formación profesional es una oportunidad grandísima para desarrollarse profesionalmente, y como decía, y también personalmente. Que lo que ocurre en el aula le va a enriquecer, si eres docente te va a enriquecer muchísimo, es muy gratificante que todo lo que hagas veas cómo ese alumnado evoluciona, veas que incluso después de titular, cuando ha pasado por tus manos y ya están en esos puestos de trabajo, incluso de puestos de responsabilidad, cómo te agradecen lo que aprendieron, lo que les sirvió de manera tan práctica, que es como se aprende en formación profesional. Y al final es personas, incluso alumnos que he tenido con la autoestima muy baja, verlos como después de la titulación ya de haber titulado, son capaces de tener más confianza en sí mismos, de decirte con una sonrisa en la boca que ha encontrado un trabajo que le apasiona. Esa satisfacción que los docentes tenemos cuando hay un resultado y durante el proceso, cuando vamos viendo cómo va evolucionando, para mí es quizás el principal motivo por el que soy docente. Y claro, transmitirle esa pasión a ellos, al final también ellos, que pasan mucho tiempo con nosotros, también ellos para su futuro profesional suelen tenerla como ejemplo, como referente. Entonces somos referentes también para ellos y creo que la formación profesional y este tipo de enseñanza ayuda muchísimo a darle oportunidades a personas que quizás pues, pensaban que no valían para nada o pensaban que... Y al final es eso. Yo creo que la palabra que define mejor a la FP es oportunidad de crecer profesionalmente y personalmente. Pues muchísimas gracias, Francisco José Tamarit Duarte, por acercarnos, además con esa pasión, la formación profesional y cómo podemos dedicarnos a ser docentes, ¿no? En esta etapa tan interesante y que además está evolucionando muy positivamente hacia la perspectiva, ¿no? Que se tenía quizá antes de la FP y que es una opción también para muchos que se dedican a otras cosas, que vienen de otros sectores y que pueden aportar mucho a esas personas que van a formar, a esos jóvenes, a esos adultos que van a formar para que lleguen al mercado de trabajo, además de una manera, con unos conocimientos que les permitan manejarse enseguida porque hay una vinculación total práctica de la FP con el mercado laboral. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado hoy en este foro. Muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias. Yo os animo a que sigáis participando con vuestros comentarios y que seguro después de escuchar a Francisco y esa pasión que nos ha transmitido, si os has abierto ahí un poco el gusanillo, os ha picado el gusanillo de
una opción profesional podemos encontrar en la FP. Por eso vamos a seguir hablando de esas competencias, de esas salidas profesionales que nos ofrece la formación profesional. Por eso saludo ya a Pablo Peñalver Alonso, que es profesor de Administración de Empresas en el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas y profesor de UNIR. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué hay? Buenas tardes. Encantado. Y muchísimas gracias, Noemí Zambrana Domínguez, que es profesora de FP en ciclo formativo de turismo y además fue finalista de los premios Educa a Banca. Muchísimas gracias por acompañarnos, Noemí. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Yo quería preguntar a Pablo, porque bueno, después de la exposición de Francisco ha hablado de algunas de esas competencias, de esas habilidades. Yo quería preguntarte... Además, cuando vienes de otro sector, ¿no? y decides, oye, pues voy a dedicarme a esto de la docencia, me interesa acercar esa realidad de la empresa y demás a los estudiantes. Por el otro lado, ¿cómo se valora por parte de esos estudiantes que un profesor tenga experiencia profesional? Bueno, pues yo creo que es un activo súper importante para un docente. Enfrentarte a una clase donde los alumnos puedan comprobar que tienes experiencia directa en ese sector al que ellos pretenden acceder, en cualquier caso, de entrada, eso supone credibilidad y supone confianza para lo que son los propios alumnos. Pero no quiero dejarlo ahí porque cuando te has desarrollado en un ámbito determinado y llevas a cabo tus clases, los ejemplos, las anécdotas, la forma de transmitir los contenidos es muy diferente porque contextualizas absolutamente todo. Voy a poner mi caso. Yo imparto fundamentalmente módulos profesionales de emprendimiento. Vengo precisamente del campo, el mío es el de administración, pero lo que intento trabajar sobre todo y lo que intento que vean es que ese espíritu emprendedor que yo les pido o ese espíritu innovador que les solicito, tienen que verlo previamente en mí. Tienen que verlo. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente somos espejo para los alumnos en el aula. Cuando eso se da, es todo más fácil. Cuando eso se da, es así una especie de, se da una especie de magia, donde, pues el trabajo deja de ser trabajo y donde en el aula te diviertes y aprendes con ellos, fundamentalmente. Pero bueno, no solo digo eso. Al final eres un profesor de una determinada especialidad. Estás obligado a que se lleven la competencia técnica. Pero si eres conocedor del sector, les facilitas también otro tipo de competencias para la empleabilidad. Competencias transversales como pueden ser la capacidad para innovar, la creatividad, la originalidad, el trabajo en equipo, la capacidad para resolver problemas complejos. Son habilidades que se demandan en el sector y que si lo dominas, vas a trabajar en el aula precisamente para que ellos puedan salir perfectamente formados. Y en definitiva, recojo una idea que he dicho anteriormente. Además es que es así. No se trata como docente tanto de enseñar, sino, como bien decís anteriormente, acompañarlos en este camino que compartimos, que puede ser de 1 año, de 2 años, pero en definitiva es un camino que recorremos juntos buscando su máximo desarrollo. Estamos hablando de ese acompañamiento, no solo enseñar, acompañar. Por eso, Noemí, en tu caso, desde tu experiencia, ¿qué momentos podrías decir que te hacen pensar esto vale la pena, esto es maravilloso? Ejemplos reales, ¿no? De cosas que has vivido para aquellos que nos estén viendo, vean todas esas posibilidades, ¿no? que puede permitirles a ellos como profesionales dedicándose a la docencia en formación profesional. Sí, bueno, pues para mí creo que le has preguntado a la persona idónea. Para mí esto merece la pena cada día. O sea, yo tengo mucha suerte, soy muy afortunada o me considero muy afortunada de dedicarme a esto y la verdad que me levanto todos los días con muchas ganas de ejercer mi profesión, que bueno, que a día de hoy es un valor, ¿no? A nuestra vida y a nuestro día a día, que no todo el mundo puede contar con él. Entonces, sí, yo los animaría, por supuesto, a que estudiaran, se formaran y entraran en la familia de la formación profesional, porque la verdad es que es maravillosa, somos todos buenos compañeros. El camino no es fácil porque al final la gloria cuesta, ¿no? Pero esa sensación, ¿no? De cada día poder dedicarte a lo que te gusta, tener ilusión incluso por formarte, por compartir, porque quieres ser mejor en tu campo,
eso es una maravilla en nuestras carreras profesionales, así que sin duda animarlos a ellos. Y además, recalcar conceptos claves, como ha comentado Francisco, como por ejemplo el desarrollo personal en el aula, ¿no? El ser un docente no implica solo ser docente y ser competente a nivel profesional, sino ser humano también. Y ser conscientes de que estamos formando personas que a mí me gusta llamar las 360 y que están saliendo ya a la vida, porque bueno, en etapas ya sabemos más previas, pues son más jovencitos, pero aquí es que estamos ya formando personas que están en el mercado laboral o que van a estar o que han estado, y podemos dar ese toquecito, no podemos sembrar esa semillita también de un mundo mejor, que también nuestra función por ahí creo que es súper importante. Pues sí, los docentes son muy importantes y nos marcan mucho en la vida. Pablo, más cuestiones que nos preguntan. Juan, por ejemplo, plantea, ¿cómo manejar la diversidad de perfiles que llegan a la formación profesional? Bueno, pues lo primero, antes de todo, señalar que la diversidad como concepto, como idea, es uno de los principios fundamentales del sistema educativo en general, también de la formación profesional. Pero es que la diversidad es consustancial al ser humano. Todos somos peculiares, todos somos diferentes. Así que cuando te enfrentas a una clase, tienes que ser consciente de que si tienes 25 alumnos, tienes 25 chicos, chicas diferentes. Esto es importante porque desde la concepción tradicional, el profesor lanza un mensaje para todos los alumnos, que debe llegar a todos los alumnos, que deben a lo mejor memorizar, pero son muy diferentes. Son diferentes en intereses, en motivaciones, en capacidades, en estilos de aprendizaje, en entorno. Si tienes en cuenta esta realidad, necesariamente tienes que tomar algún tipo de medida para adaptarte ahí. En particular, algunas muy sencillas que vemos precisamente en el máster porque trabajamos así directamente con los alumnos. Trabajar en los diferentes estilos de aprendizaje. Hay alumnos que son más auditivos y simplemente con escuchar al docente es suficiente, pero otros son más visuales y necesitan el apoyo visual, el apoyo de una presentación, de imágenes, de vídeo, e incluso otros más kinestésicos y necesitan el contacto, trabajar con otros para poder aprender. En segundo lugar, necesariamente hay que trabajar las diferentes inteligencias. O sea, todos tenemos diferentes niveles en las diferentes inteligencias, lingüística, matemática, social, kinestésica, musical, y tenemos que trabajar todas ellas. Aunque cada familia profesional luego se centre en alguna en concreta, pero hay que trabajar todas ellas. Luego nos daremos cuenta que en el aula realmente tenemos un grupo término medio, hay gente que va por delante y hay gente que se queda atrás. Entonces, necesariamente, como mínimo, tienes que adaptarte a todos los ritmos de aprendizaje. Un bloque común a lo mejor para todos, actividades de refuerzo para los que se quedan atrás y actividades de ampliación. Bueno, en definitiva, si nos damos cuenta, hay que atender a esa diversidad. Y eso, con la nueva ley de formación profesional, lo trabajamos haciendo proyectos fundamentalmente, trabajando metodologías activas, evaluando al principio cómo son para conocerlos bien, a continuación creando equipos de alto rendimiento y enfrentándose a problemas reales, a problemas de nuestro entorno, trabajando con tecnología, teniendo en cuenta el estado emocional por el que pasan, que también en ese sentido son diferentes. Bien, en definitiva, un conjunto de herramientas que trabajamos pues, en las diferentes asignaturas del máster y especialmente en innovación, para hacer consciente de un principio fundamental en educación como es el de la diversidad. ¿Y qué hablas de innovación? ¿Qué lugar crees que debe ocupar esa innovación educativa en la formación profesional? Bueno, pues, a ver, para mí es clave. Para mí es clave. Es más, si me tengo que poner una cualidad, me considero docente innovador. ¿Por qué? Pues porque desde hace unos años ya vivimos en lo que se llama entorno VUCA, o sea, un entorno muy cambiante. Va todo muy rápido. Yo creo que todos lo vivimos, todos lo sufrimos, podríamos decir. Pero un entorno donde todo cambia tan rápido, un entorno muy volátil, muy cambiante, donde predomina la incertidumbre, pues es en ese entorno donde tenemos que formar a los alumnos. O sea, tenemos que formarles para un contexto que no conocemos. Fijaos la dificultad y fijaos también el reto. Entonces, que todo vaya tan rápido lo que hace es originar cada vez más problemas. ¿Qué hay que tener? Herramientas para poder resolver esos problemas. Y eso es innovar.
Innovar es la capacidad para resolver problemas. Bien, pues es una de las habilidades fundamentales que tenemos que trabajar, pero todos, nosotros como docentes, los alumnos precisamente para desarrollar herramientas. Y en ese sentido, la propuesta es lógica. Con la nueva ley de formación profesional se nos invita a trabajar proyectos, pero proyectos intermodulares. Lo de la innovación no va con un docente, hay que trabajarlo de manera conjunta entre todos los docentes. Pero proyectos que además sean digitales. Está claro que la digitalización marca precisamente este ritmo de cambio y necesariamente hay que incorporarla. Lo hemos comentado anteriormente con el tema de la inteligencia artificial. Lo cambia todo, así que tenemos que trabajar con ella. Pero también proyectos sostenibles. La sostenibilidad y la Agenda 2030 son uno de los grandes atractores hoy en día, así que necesariamente tenemos que tenerlo presente. Fijaos el reto. Llevar a cabo proyectos intermodulares, digitales, sostenibles, para formar a los alumnos. Bueno, esto configura un perfil de docente y ese perfil es el perfil de agente de cambio, del que, por cierto, puedo presumir en UNIR, porque he tenido, como docente de innovación educativa, he tenido algunos alumnos que en la asignatura de innovación educativa diseñan un proyecto totalmente real. Bueno, es simulado porque tiene carácter didáctico, es para clase, pero ha habido proyectos que hemos diseñado en el aula y que posteriormente se han llevado a su centro educativo y los han implantado. Así que ese punto de vista de docente como agente de cambio creo que es la clave para entender la innovación hoy en día. Ese docente como agente de cambio que Noemí seguro también encuentra retos y dificultades y Cristina nos plantea ¿qué dificultades encuentras en tu labor como profesora de FP? ¿Algún ejemplo de esas situaciones y esas que te retan, ¿no? ¿Y cómo lo vas solucionando? Sí, bueno, en FP, en formación profesional, más con los cambios de los que hablaba Pablo, el entorno en el que estamos actualmente y los cambios que están aconteciendo, digamos que tenemos retos casi diarios, ¿no? Entonces, bueno, pues al final mucha formación, es obviamente el perfil innovador, como decía también el compañero Pablo, es imprescindible. Salir de tu zona de confort, es decir, no limitarte a lo que ya conocías o crees que conoces, sino, bueno, pues romper esa barrera, ¿no? Romper ese miedo de conocer cosas nuevas o instrumentos nuevos, herramientas nuevas o procesos nuevos y no tener miedo a la envergadura que podemos llegar a pensar que tiene. Al final, retos hay todos los días. Yo puedo hablar desde, bueno, pues cuando eres docente, como en mi caso, ¿no? En la pública, tienes además que llevar el plan, además del plan A, tienes que llevar el B, el C y el D. Entonces, bueno, pues te puede fallar un recurso o te puede fallar el alumnado que tenías pensado que iba a venir o que no asiste o puede haber una huelga o, en fin, tenemos múltiples desafíos diarios, yo diría que a diario. Entonces, nosotros cuando programamos, planificamos una sesión, ya os digo, tenemos que tener varios planes y sobre todo flexibilidad y adaptación y decir, venga, pues por aquí no puedo tirar, pues no pasa nada, siempre hay un plan B. Y luego, pues también por unir un poco con lo que decía Pablo al principio, la diversidad del alumnado en formación profesional, más la que va a venir, porque ahora con este nuevo formato vamos a tener todavía más heterogeneidad en las aulas, con incluso algunos resultados de aprendizaje o tal superados, y entonces, bueno, vamos a tener que ser muy flexibles y resilientes, que creo que al final lo somos, y que es una de las habilidades que se va aprendiendo sobre la marcha, incluso a impartir módulos que a veces no son los nuestros y tener que estudiar días previos a tu primera clase. Pero bueno, es muy bonito también, es que es muy enriquecedor y es muy bonito. Y es dinámico y vivo, o sea, la formación profesional está viva. Tenemos que estar continuamente conociendo, creando sinergias. Ahora, por ejemplo, con el tema de Dual, nos obliga mucho a salir del aula, a diseñar hacia afuera, no quedarnos solo en el diseño del aula, sino diseñar en cómo podríamos aportar a esta empresa, cómo podríamos mejorar esta situación en nuestro municipio. Son retos tanto para el alumnado como para nosotros, pero ya os digo, retos muy enriquecedores y para mí muy bonitos y que me aportan muchísimo cada día, así que los afronto con mucha ilusión. Estás hablando de retos, has dicho, es muy dinámico. ¿Tú qué dirías que hace único al alumnado de FP? Potencial. Yo creo que el alumnado de FP tiene mucho potencial,
A veces es un potencial que está escondido porque, bueno, pues lo comentabas tú al principio, la FP siempre ha sido el patito feo, a mí me gusta decirlo así, y entonces, claro, pues quien no servía para estudiar tenía que ir a una FP, esto ha cambiado radicalmente, de hecho tenemos grandes, acaba de decir Pablo, lo que se obtiene en el aula, ¿no? O sea, puedes llegar a obtener un producto final que te puedes llevar a la realidad, puedes crear tu propia empresa, puedes crear, en tu aula puedes crear un laboratorio de ideas y de empresas. Entonces, yo diría potencial. Entonces, sobre todo ahí, nosotros jugamos un papel definitivo, porque tenemos que obtener o sacar o mejorar ese potencial y llevarlo a su máximo rendimiento. Pero sí, el alumnado de FP es potencial, yo lo tengo más que demostrado y cuando se le da alas y los dejas ser, te sorprenden cada día. Yo creo que, como dices, se está rompiendo, ¿no?, esa imagen que se tenía de la FP y que además se veía que en otros países europeos se fomentaba mucho y era una opción profesional y de crecimiento como cualquier otra, ¿no?, para seguir estudiando y encontrando ese camino, ¿no?, hacia donde todos queremos ir. Yo quería preguntaros también por las oposiciones, porque nos preguntan por aquí, por ejemplo, ¿puedo opositar por una especialidad distinta a la que mi titulación universitaria es afín? No sé si Noemí o Pablo me puede responder a esta inquietud que tienen. ¿Noemí? Pablo. ¿Noemí? Sí, Pablo, sí. Bien, ¿cuál era la pregunta? Si se puede opositar a una especialidad distinta a la que mi titulación universitaria es afín. No tengo seguridad ahora a la hora de responder a esta pregunta. O sea, no tengo la certeza absoluta. No sé si Noemí. Y si no, les decimos que les vamos a poner en el chat un link. Eso es para que puedan consultar toda la información, rellenar un formulario y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con ellos y les va a aclarar todas las dudas que tengan respecto a las cuestiones de cómo formarse, de las posibilidades de opositar y demás. Pues ya para cerrar esta mesa, os voy a preguntar lo mismo que hacía con Francisco al principio. Alguien que esté pasándole por la cabeza, ¿qué le diríais para que se lance y dé el paso, ¿no?, y se dedique a esa docencia en formación profesional? Noemí, muy breve, en 3 palabras, ¿qué le dirías a alguien para convencerle? Que se venga al lado bueno de la historia, que es lo que me gusta decir también, que se venga al lado bueno de la historia. Creo que a lo largo de las intervenciones de los 3 hemos dejado muy claro que nos encanta nuestro trabajo, que es un día a día, un trabajo diario, pero que merece muchísimo la pena y que no, en mi caso no lo cambiaría por nada del mundo. Así que todo el mundo para la formación profesional. Pablo, ¿qué dirías a alguien para convencerle y que se lance a esta aventura? Bueno, bajo mi punto de vista, a lo mejor es porque soy docente, pero creo que es la profesión más bonita del mundo. Y hablo de profesión, está catalogada como tal, pero es que realmente cuando la vives y la disfrutas, no es un trabajo en sí. O sea, vas al centro educativo, vas al aula y vas a disfrutar. Si realmente consigues dar con ese punto, si realmente vives la profesión como estoy diciendo, dejas de tener un trabajo y empiezas a disfrutar de tus horas de dedicación con el alumnado, de tus horas de preparación, absolutamente de todo. Pues muchísimas gracias a los dos, a Pablo y a Noemí, por haber participado en este Foro UNIR y transmitirnos esa pasión, ¿no?, con la que vivís día a día vuestra profesión. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar porque Francisco lo mencionaba al principio, esas oportunidades, esas posibilidades que nos abre la formación profesional. Y ya también nos ha contado cómo se puede acceder a ello, la necesidad de formarse en habilidades, en competencias, y por eso queremos hablar de eso, de formación, de qué posibilidades tenemos a través, por ejemplo, del máster en formación del profesorado en secundaria, bachillerato y FP. Por eso voy a saludar a su directora académica, Inmaculada Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Foro UNIR. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y
Vamos a ver la parte de docencia, pero que mejor que alguien que se ha formado y también seguro que vive con la misma pasión esa profesión que hemos visto en Noemí o hemos visto en Pablo. Javier Echevarría, que es alumni del Máster en Formación del Profesorado. Un placer contar contigo hoy en este Foro Unir. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Yo quería empezar contigo, porque, Javier, a través de tu experiencia, después de escuchar la mesa redonda, lo que ha dicho Fran, ¿qué se te pasa por la cabeza y qué se te pasó a ti para decidirte a estudiar un máster y dedicarte a esto? Pues bueno, tenía experiencias cercanas, alguna amistad que había hecho este máster años anteriores y también mi pareja había hecho el máster poquitos años antes, 3, 4 años antes, y viendo el éxito que habían tenido estas personas con esa decisión que habían tomado en su vida de encaminarse hacia ahí, yo me animé porque era algo que siempre estaba ahí, ¿no? Yo tenía un trabajo de administrativo en una empresa en el que me tenía que desplazar mucho menos de lo que me tengo que desplazar ahora. Estaba contento de las condiciones, bueno, ni eran demasiado buenas ni demasiado malas, en un rango medio. Y bueno, iban pasando los años y ya 36, 37 años digo, si no te lanzas ahora, pues igual ya se te va a pasar esa curiosidad que tienes, ¿no? Y bueno, pues me apunté, estuve un año en lista de espera y me llamaron y accedí al máster y encantado. ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a trabajar? Todo aquello que aprendiste en el máster, ¿cómo pudiste aplicarlo? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Bueno, el principio es fuerte, ¿no? Porque claro, tú das una formación en un máster y luego la realidad del aula, lógicamente es un cambio de trabajo, es algo que te lo imaginas. Había hecho prácticas, es decir, yo las prácticas que hice en el máster las hice en el centro de estudios en el que luego he estado contratado y a día de hoy estoy trabajando ahí. Pero bueno, sobre todo lo que le tienes que poner a ese tipo de cambios es optimismo e ilusión. Eso es lo importante. Y los primeros meses, pues septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre, más o menos son meses intensos. De como cuando llegas a un sitio y no sabes dónde están las cosas, ¿no? A pesar de toda la formación que te hayan dado, ¿no? Pero con paciencia, con trabajo y sobre todo al principio es ver las cosas como se hacen una vez y a partir de ahí ya todo va mucho mejor. Y ahora la verdad que estoy disfrutando mucho más que los primeros meses, lógicamente. Siempre cuando uno arranca cuesta más, pero todo lo que uno ha aprendido y se ha formado, después lo tiene ahí y lo va aplicando. Inmaculada, ¿cómo va preparando el máster para esos momentos, ¿no? que nos estaba contando Javier? ¿Qué habilidades, qué te da para poder empezar con fuerza, ¿no?, este nuevo camino? Pues bueno, sobre todo el valor que damos, el valor diferencial que tiene este máster es cómo conectamos lo académico con lo profesional o cómo intentamos que los estudiantes puedan conectar lo académico con lo profesional. Porque, bueno, como hemos estado viendo tanto en la mesa redonda como en la ponencia de Francisco, un buen docente de formación profesional hoy en día necesita mucho más que conocimientos técnicos o teóricos. Son muchos los retos a los que se enfrentan, deben ser capaces de conectar con los estudiantes, con los jóvenes, tienen que entender el mercado laboral, tienen que dominar metodologías activas, adaptarse a ese entorno digital cambiante. Y bueno, ¿cómo lo consiguen a través del máster? Pues creemos que un pilar fundamental son nuestros docentes. Un claustro, como habéis visto también, muy apasionado, muy preparado y en el que se combina docentes que están en activo en el aula de formación profesional en estos momentos con profesorado que puede tener un perfil más universitario orientado pues, a la innovación docente, a la investigación educativa. Todo ese claustro muy ilusionado, muy preparado, muy formado para acompañar a nuestros alumnos en esa preparación para la realidad que se van a encontrar, que es lo que más nos importa, formarles para ese primer día en el aula,
para gestionar todas las dimensiones que van a tener que gestionar y que van a tener que desplegar, pues lo hacemos a través de un aprendizaje basado en problemas, con metodologías activas. En las clases no se imparte solo un contenido teórico, sino que se resuelven problemas, se resuelven casos prácticos con los que se van a encontrar el día de mañana. También les ofrecemos la posibilidad de asistir a talleres prácticos que imparten profesorado en activo, que les enseña pues, las mejores experiencias que ellos tienen en el aula. Y luego algo que también les gusta mucho es el proyecto que realizan un proyecto a través de las asignaturas en el que aprenden a diseñar una actividad innovadora. La innovación siempre es un sello para nosotros, en el contexto de una unidad de trabajo, que es luego lo que se van a encontrar en unas futuras oposiciones y obviamente también lo que van a tener que manejar el día de mañana en el aula. Y estamos viendo, ¿no?, el caso de Javier. ¿Qué perfil, ¿no?, de estudiante accede normalmente a este máster? Porque suelen venir de otros sectores. Bueno, pues como decía también Pablo sobre la diversidad, el alumnado de formación profesional es muy diverso, pues el alumnado de nuestro máster, del máster de formación del profesorado, tiene perfiles muy variados. Tenemos desde docentes en activo, tenemos a recién graduados, tenemos a muchos profesionales que tienen la ilusión de dar un giro a sus vidas, que a lo mejor no han tenido jamás un solo contacto con un aula, y eso es algo que siempre les da respeto, podríamos decir, y que tienen esa ilusión por dar el salto a la docencia. Todos ellos, muchos de ellos trabajan, tienen familias, incluso pues a lo mejor están estudiando otra cosa, pero todos encuentran un espacio flexible en el que obviamente van a tener que dedicarse, pero que está adaptado a esa situación particular que tienen, a esas necesidades. Y luego, pues, el impacto que tiene en sus vidas, es muy grande, ¿no? Y es muy evidente porque, como hemos visto también en esta ponencia y en esta mesa redonda, es una realidad que hay una altísima demanda de profesorado en las distintas comunidades autónomas, de modo que rápidamente encuentran oportunidades laborales para ellos. Estamos hablando. Perdonad, pero he perdido el audio, no se oye. No se oye. Sí. ¿De algún cable? Vale. 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 Inmaculada. Ah, vale. Ya me oye, ¿no? Vale, pues yo voy a retomar. Ella estaba hablando de el claustro. Vale. Sí. Vale. No se oye.
Sí, ahora, que está... Vale. Pues estás hablando, Inmaculada, de ese claustro muy potente, ¿no?, que acerca esa realidad que se vive en la docencia. También estabas hablando de la conciliación, de oportunidades laborales. Y yo por eso también quería preguntarle a Javier por su experiencia, ¿no? Cuando ha estudiado la conciliación de su trabajo con la posibilidad de seguir formándose, y si también ha cambiado tu forma de ver la educación desde que hiciste este máster. Pues mira, mi experiencia con ese tema es interesante porque 15 días antes de que yo empiece el máster nace mi hija. Así que, bueno, fue un reto importante hacer las dos cosas a la vez. Lógicamente disfruté de una baja de paternidad, pero también hubo que volver a reengancharse al trabajo con todo a la vez y bueno, sí que aproveché todos los tiempos muertos y todos esos huecos que te deja la baja, pero bueno, también haciendo un cuidado corresponsable y sí que hacer un máster online, incluso los exámenes que hay, tuve la posibilidad de hacerlos desde casa con el tema de las cámaras y tal. Me pareció muy interesante, fácil, no me falló en ningún momento y bueno, la verdad que ha sido muy cómodo para mí. Dentro de ese año de aprendizaje que ha sido, vas a ser padre, vas a empezar un máster, que hace años ya que no estudias además. Bueno, pues bueno, al final se pudo conciliar bien y fue un aprendizaje para todos. Lógicamente, agradecer y la ayuda de la gente de casa que siempre está ahí. Pero has demostrado que se puede y hay que... bueno, habrá sus dificultades, ¿no?, para conciliar, pero que al final has conseguido ese máster y cambiar el rumbo, ¿no?, como querías hacer. Recordaros que hemos colgado en el chat un link, allí podéis entrar, podéis consultar toda la información sobre las posibilidades de formación, que hay un formulario, podéis rellenar ese formulario y un asesor de UNIR se pondrá en contacto con vosotros para resolver todas las dudas que tengáis sobre esas posibilidades de desarrollo profesional y esas dudas que tenéis sobre las oposiciones, pues todo ello os lo van a resolver un asesor de UNIR. Antes de preguntarte, Inmaculada, recordar que además por estar en este foro, si reserváis vuestra plaza, pues vas a tener un acceso a un exclusivo workshop premium sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia y que además tendréis acceso a seminarios gratuitos enfocados a esa preparación de las oposiciones que tanto nos estáis preguntando. Pues no desaprovechéis esa oportunidad y entrar en ese link en el que vais a encontrar toda la información sobre esa máster en formación del profesorado, esas especialidades y todas las posibilidades de desarrollo que tenéis. Inmaculada, además estamos hablando de muchas especialidades porque son muchas las opciones. Además estamos hablando de turismo, de hostelería, marketing, comercio, procesos, medios de comunicación. Incluso hay especialidades que no son tan comunes y que en UNIR se pueden encontrar para desarrollarse en esas áreas. Así es, somos una de las universidades, como decías, con mayor número de especialidades de formación profesional en su máster de formación del profesorado, tanto en áreas técnicas como sanitarias, como decías, pues algunas incluso no se ofertan prácticamente por otras universidades, como procesos en medios de comunicación, turismo y hostelería, marketing y comercio. De este modo, pues los futuros docentes que se acercan a nosotros pues pueden encontrar siempre en nuestra oferta académica una formación alineada con su perfil profesional, con sus intereses y con esa ilusión que tienen por dar un giro a sus vidas. Una formación que además es práctica, con casos reales, herramientas útiles que preparan, ¿no?, para poder aplicarlo desde el primer día. Y yo quería finalizar con Javier para que nos dijera desde su experiencia qué le dirías a aquellos que se lo están pensando y pueden convertirse en esos futuros estudiantes de un máster. Bueno, pues si tengo que responder basándome en mi experiencia y de las personas allegadas, que no se lo piensen, que no se arrepientan el día de mañana de no haber dado ese paso, ¿no? Es interesante que no tengan miedo a los cambios,
porque estén donde estén, cambios van a venir, aunque les suponga o les parezca que es un cambio importante, que lo afronten con ilusión, que lo afronten con ánimo. Así lo he hecho yo y la verdad que a mí la vida me ha cambiado. Trabajo mucho más cerca de casa, trabajo menos horas, han mejorado mis condiciones y la verdad que a mí, gracias a haber estudiado el máster de profesorado, de un año acá la vida me ha cambiado totalmente. Además lo notas en el día a día. Pues a Javier le ha cambiado la vida, a muchos otros seguro que también. Inmaculada, no sé si quieres decir algo para cerrar o para algunas de las cuestiones que nos llegan sobre las oposiciones, alguna aclaración o comentario que quieras hacer antes de cerrar este foro. Bueno, algunas veces nos preguntan si no se convocan oposiciones en su especialidad, si pueden acceder a bolsas extraordinarias de interinos. Entonces, bueno, que quería deciros que sí, que absolutamente, que aunque no se convoquen oposiciones para una especialidad en concreto, las comunidades autónomas suelen abrir bolsas extraordinarias de interinos para cubrir esas vacantes y sustituciones, especialmente en formación profesional, donde la demanda de docentes cualificados es creciente, hay una altísima demanda. Y esas bolsas les permiten trabajar como interinos sin necesidad de temporalmente, sin necesidad de haber aprobado la oposición, siempre que se cumplan, obviamente, los requisitos establecidos por cada administración educativa. Pues muchísimas gracias. Sí, dime, que me estaba queriendo. No, es que se me olvidaba también que de cara a las oposiciones es muy interesante también que en nuestro máster sepan que las actividades y de manera muy especial el trabajo final de estudios o trabajo final de máster está enfocado a ayudarles a orientarse hacia esas pruebas de evaluación. Concretamente, en este trabajo final de máster, lo que hacen nuestros estudiantes es programar una unidad de trabajo en el contexto de una programación anual de curso, que es algo muy similar, casi idéntico a lo que se les pide luego en una oposición. Este entrenamiento vemos que les ayuda muchísimo a destacar frente a otros candidatos porque las administraciones sabemos que cada vez valoran más que los docentes que llegan a las aulas pues tengan una formación específica, actualizada. Tenemos también todo el máster actualizado a la nueva normativa de la que hemos hablado hoy, al entorno de la formación dual, por supuesto, y valoran mucho que tengan esa formación enfocada a la realidad del aula. Pues muchísimas gracias, Inmaculada Rodríguez. Muchísimas gracias, Javier Echeverría, además por habernos contado tu experiencia. Gracias a los dos por haber formado parte de este Foro Unir. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado también desde vuestras casas en este Foro Unir. Solo pediros un último favor, ahora cuando os desconectéis os va a salir una encuesta. Por favor, os pedimos que la contestéis para seguir nosotros haciendo foros como este de valor que os puedan aportar otras perspectivas y otras posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Y os dejo con unas imágenes que seguro que vivió Javier, ese momento en el que por fin se consigue ese título y se alcanzan las metas después de ese esfuerzo, una graduación, un momento muy, muy emocionante. Con esas imágenes os dejamos y os esperamos porque seguro nos vamos a volver a encontrar en otro Foro Unir. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa
y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.